plural y heterogéneo, que no estamos bajo el cobijo de ningún partido político y que estamos preocupadas por el estado actual del pueblo. Decidimos trabajar por un futuro plan y por y para Villaviciosa de Córdoba y Albacete. Esta andadura que iniciamos tiene como finalidad abrir las puertas de una nueva forma de entender y hacer política municipal, propiciando un cambio de rumbo anclado en la participación real de nuestros paisanos y paisanas. A las personas que integramos el Alcornoque nos mueve un código ético que será nuestra hoja de ruta a la hora de hacer política para nuestra localidad. Los siguientes principios, por tanto, son, para empezar, la justicia social. El Alcornoque desarrollará una nueva forma de hacer política que priorice el bienestar colectivo, la defensa de lo público y la calidad de vida de la mayoría, orientando su acción en el ámbito local y albacete. También la honestidad y transparencia, ya que el Alcornoque tiene como objetivo el conseguir un ayuntamiento al servicio del interés público, que actúe de forma nítida y limpia respecto de la toma de decisiones y por la transparencia en la gestión municipal, multiplicando nuestro compromiso ético y fomentando una total claridad en nuestra actividad política. La igualdad como motor de nuestros principios, y así se constituye como un espacio integrador de todas y todos nuestros vecinos y vecinas con idénticos derechos de participación, evitando discriminaciones por razón de sexo, orientación sexual, etnia, diversidad funcional o cualquier otra causa, y que trabaja para que este principio se respete en nuestra sociedad. Otro principio fundamental es la democracia y horizontalidad. El Alcornoque es un espacio plural, diversificado, democrático, de participación directa, abierto, participativo, libre, no confesional y de estructura horizontal. Es decir, trabajando codo con procesos participativos, construidos desde abajo y desatando confianza e ilusión. Nuestros ejes estratégicos son realizar una gestión política transparente, al servicio de nuestros paisanos y paisanas, y un control de las instituciones, promoviendo la participación ciudadana. Son también garantizar derechos sociales y superar la desigualdad social, promoviendo un desarrollo humano local, justo e igualitario, que fomente el empleo digno y de calidad, impulsando lo justo, lo colectivo y sostenible. Asimismo, el Alcornoque trabajará para garantizar unos servicios municipales al alcance de todas y todos. Entendiendo que algo positivo para contribuir a transformar nuestro entorno positivamente, un salto cualitativo y evolutivo es la mejora de nuestra localidad. Hemos decidido dar este paso tan importante y crear esta agrupación en la que queremos acoger a muchas personas más interesadas en este proyecto, que es de todas y todos, abierto a todo el mundo que comparta estas mismas inquietudes. Toda mi vida la he desarrollado siempre en distintos colectivos, ¿no? Desde joven en las asociaciones juveniles, culturales, luego como yo creo que tienen que hacer todos los trabajadores y trabajadoras en organizaciones sindicales, en la defensa de derechos, en la consecución de los nuevos derechos, y luego en colectivos políticos también. Mi última etapa, que estuve en un colectivo político, creo que todos sabéis, que estuve de coordinador provincial de Podemos en Córdoba. Y es ahí donde quizás empecé yo a escuchar otro tipo de discursos, pero no solo por el interno de la organización política, sino por las personas que invitábamos a esa información tan necesaria para las personas, a esa formación también tan necesaria para las personas. Y es ahí
ahí donde, bueno, en diferentes materias, en diferentes temáticas, pues hemos ido, he sido partícipe de un enriquecimiento personal importante y que, bueno, estoy convencido de que podemos ir desarrollando aquí en Villaviciosa. En 1945 nacen, como él dice, como le decían los vecinos de allí, de aquella zona, en la Capitaleja. La Capitaleja es Ciudad Real, y le decían la Capitaleja porque en aquel momento juntaba 25 o 30.000 habitantes, y nace un niño que ahora mismo es, voy a decir una serie de cosas, pero esto es un mínimo currículum, una mínima biografía de esta persona. Es doctor ingeniero agrónomo, es doctor en genética y máster en horticultura por la Universidad de California. Es profesor universitario e investigador. Durante 30 años trabajó en la Organización para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, es un organismo de la ONU, donde fue responsable del desarrollo de diversos acuerdos internacionales sobre biodiversidad, y presidió durante una década el Comité de Ética de la propia FAO. Estas responsabilidades le permitieron recorrer más de 120 países y profundizar en temas como el hambre, la nutrición, la agricultura, el cambio climático, los derechos humanos, el desarrollo, la cooperación y negociaciones internacionales y gobernanza mundial. Ha publicado numerosos artículos y libros, recibiendo numerosos premios también, tanto nacionales como internacionales, en reconocimiento de su actividad docente, de investigación y de desarrollo de políticas. En la actualidad está profundamente preocupado por el cambio climático y las generaciones futuras, y se dedica a la concienciación a través de la docencia y la divulgación dentro y fuera de España. Bien, ese niño que nació en el 45, que ahora creo que rondará los 77 años, 73 años, no sé más. Casi 80. Bueno, casi 80, bueno. Pues se llama Pepe Esquina. Para mí un tremendo honor y un tremendo placer presentarlo aquí en Villaviciosa, en este entorno que estamos hoy, que es precioso, una bodega, para hablar de la agricultura, para hablar de la alimentación, para hablar de la ganadería, para hablar de lo que el amigo Pepe tiene. Y bueno, lo primero que yo quiero pedir es un fuerte aplauso para Pepe Esquina y reiterar el placer y el honor por tenerlo. Agradezco mucho el aplauso, pero no me mencionaron todavía. No voy a que me aplaudido, pero no me gustaba. Bueno, primero agradecer mucho a la organización de la posibilidad que me ha dado de abrir el primero. No ha sido las universidades aquí en California, sino la vida en el campo y mi padre. La mejor universidad es el campo. Y el mejor maestro que he tenido nunca, mi padre y los campesinos que estaban allí. Es curioso cómo a veces, cuando aprendes mucho, es verdad, también en los centros académicos, obviamente, pero muchas veces cuando estás con el nuevo te das cuenta, es lo que está
aprendiendo es el por qué tu padre o otros campesinos hacían lo que hacían. Pero ellos ya lo sabían, ellos lo hacían. Es un conocimiento basado en la experiencia. En el libro te lo razona. Y cuando a veces hay una discrepancia entre lo que pone el libro y lo que hace el campesino de siempre, muchas veces, unos años después, ves otra investigación que dice que no, que el libro estaba equivocado. Que el campesino de toda la vida tenía razón. Claro que Cicerón, hace 2000 años, dice: la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la profesión más digna para todo hombre libre. Obviamente no se estaba refiriendo a la agricultura, que ya no se llama ni siquiera agricultura, ahora es agroindustria, de ahora, en el que a veces no es necesario saber mucho para aplicar como los demás se está yendo hacia una agricultura sin agricultores. Pero el agricultor tradicional, que tenía que mirar al cielo para ver cuándo iba a llover, tenía que ver en qué época convenía sembrar determinadas variedades o determinadas especies, prever lo que iba a ocurrir después, era un señor un poco tenía que saber mucho de todo. Y eso, no sé si para bien o para mal, se está perdiendo, en muchos aspectos para bien, en el sentido de que podemos, todo lo que es tecnología, ciencia, mecanización, es bueno, pero al mismo tiempo estamos perdiendo unos conocimientos tradicionales fundamentales, nos estamos creando unas dependencias enormes de cosas que vienen de fuera, y mientras que en la época de que yo os hablaba, en la época de mi padre, si había una guerra en Ucrania, no se notaba aquí. Ahora hay una guerra en Ucrania y aumenta el hambre del mundo. Justamente por esa permanente dependencia, sea de los insumos, sea de los fertilizantes, sea de bueno, España es un país cerealista, ahora resulta que el 60% del cereal que se utiliza se importa o se importaba de Ucrania y Rusia. Y es el cereal que se usa sobre todo para la alimentación del ganado, con lo cual ahora las macrogranjas están en problema, obviamente. Y la soja que se utiliza, el 80% procede de Brasil o de Estados Unidos, con lo cual todos estos vaivenes de los mercados internacionales afectan profundamente en algo tan esencial como es la alimentación, eso por no hablar de energía. Por eso, aunque luego eso será un poquito la conclusión, que para mí es fundamental, mucho más en el momento actual, por esa globalización y esa serie de incertidumbres, tanto medioambientales como de conflictos internacionales, el tener lo que se llama normalmente soberanía alimentaria, soberanía energética. Por soberanía entiendo la capacidad de producirlo lo más cerca posible. Solamente es libre aquel que no depende de otros. Y cuanto más necesitan los otros, pues menos libre es. Y entonces, desde ese punto de vista, si somos capaces de producir nuestra alimentación cerquita y nuestra energía, y tenemos unas condiciones extraordinarias de sol, de viento, etcétera, para abastecer incluso a Europa, se dice hoy, y es verdad, hagámoslo. Y cuando digo soberanía no me refiero a España solamente. Por supuesto, España dentro de Europa, pero Andalucía dentro de España, Córdoba dentro de Andalucía y Villaviciosa dentro de Córdoba. Lo que quiero decir es, en efecto, cuanto más recursos tengamos para satisfacer las necesidades básicas, no estoy hablando de los lujos o de otras cosas, pero lo que es esencial, sin alimentos no se puede vivir y sin energía no se puede vivir, aceptémoslo. Y eso nos hace invulnerables a todo lo que pase a 300 kilómetros más allá. Mientras que ahora mismo no solamente no somos invulnerables, somos totalmente vulnerables y dependientes. De todas maneras, he adelantado un poco alguno de lo que serían conclusiones para que veáis cómo pensaba enfocar esto.
Pero lo que quiero aportar es, aparte de esos conocimientos que te pueden dar el campo, que después te da la universidad y que después, y sobre todo, te da el ser viejo. Dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y es verdad, muchas cosas que ingenuamente pensaba que no llego, la vida te va rodando y te hace ver que estabas equivocado y que las cosas pueden ser mucho más simples de lo que nos imaginábamos. Pero sobre todo quiero compartir con vosotros justo esa experiencia que ahí sí tuve el enorme privilegio de al estar durante... Yo me fui a la FAO, Naciones Unidas. La FAO es la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas, para 6 meses. Y me quedé 30 años. Y ahí es donde me permitió ese tipo de trabajo y de ahí el visitar más de 120 países. Y el darte cuenta de que, claro, los países pueden ser muy distintos, culturas distintas, civilizaciones distintas, eran muy distintos. Hoy lo que hay es un proceso que es de alguna manera de homogeneización. Los problemas con los que nos estamos enfrentando en el día de hoy, que para mí pueden ser muy graves, y sobre todo el cambio climático, calentamiento global, las grandes pandemias, que hemos tenido una, pero desgraciadamente no más la última, porque las causas las tenemos y las mantenemos, pues son problemas comunes de toda la humanidad. Y esas diferencias culturales, por desgracia, se están diluyendo y se están cada vez... si pensáis un poco en esto que os contaba antes, cómo era, y los mayores, y aquí veo bastantes cercanos, pues lo hemos vivido, un poquito es como que yo recuerdo cuando era pequeño y veía que como lo que había en tu entorno, en tu pueblo, en Ciudad Real en mi caso, en Villaviciosa en el vuestro, era como muy separado de lo demás. Y para mí lo veo como pequeños miles y miles de experimentos distintos en el que se hacía lo que hacía prueba y error. Se iba por este lado, se funcionaba, esto no va de este cultivo, no va aquello, vaya a cambiar algo otro, es sostenible o no, no te lo planteabas, porque lo que no era sostenible fracasaba. Y al fracasar, pues lo sustituías por otro, o veías lo que hacía en el pueblo del lado y lo copiabas, o venía un señor de Estados Unidos y decía, nosotros lo hacemos así, pues lo voy a hacer así. También eran miles de experimentos, en miles de culturas, en miles de civilizaciones a nivel mundial. Hoy ese proceso de globalización ha llevado a una homogeneización muy fuerte y ahí está el tema. Estamos haciendo un único experimento mundial con una cultura homogeneizada y con unas tecnologías que son las mismas y una ciencia que es la misma y una agroindustria que es la misma en todos los países del mundo. Está bien, pero si fracasamos, se ha jodido el tinglado. A lo largo de la historia ha habido muchísimos imperios que han ido en una dirección, han conquistado, luego han caído, porque han hecho algo mal y han caído. Pero había otros para sustituirlos. El problema en estos momentos es que los problemas que crea un único modelo son los mismos para todo el mundo. Y si este modelo globalización y agroindustria fracasa, pues ¿quién lo sustituye? El cambio climático no es algo que está ocurriendo en un país de un continente, es algo que es a nivel mundial. Y lo que está en juego en estos momentos, justamente por eso, y por primera vez en la historia de la humanidad, es la supervivencia de la especie humana. Ni más ni menos. A lo largo de la historia ha habido millones de especies que han desaparecido y otras han aparecido. La nuestra hasta ahora se ha salvado, ya se llama Homo sapiens, el Homo sabio, pues resulta que es la que está provocando ella, porque en otros casos los cambios que ha habido, y ha habido también cambios climáticos, menos de lo que se nos amenaza ahora, pero los ha habido, pero eran porque ocurrían por la naturaleza. Ahora lo hemos provocado nosotros y no sé si tendremos esa sabiduría necesaria como para frenarlos. Todo eso está interconectado. De hecho, antes les decía que quería
y reflexiones, y de hecho estoy ya en esa tercera etapa de reflexiones. Y si esas reflexiones las aplicamos al campo, fijaros, la alimentación es fundamental, porque, como decía antes, sin alimentación no hay vida. De hecho, los romanos decían sin agricultura ni, sin agricultura nada. Sin embargo, ahora mismo lo más tirado es el campo. Y el campo, como elemento de producción de alimentos, se está vaciando. Se está hablando de la España vacía. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo entonces para que lo más importante, que es el alimento, que es la agricultura, se produce en el campo y el campo se esté vaciando? ¿Qué está fallando en este sistema agroalimentario? ¿Qué está ocurriendo cuando el campo puede vivir sin la ciudad? No la necesita para nada, pero la ciudad no puede vivir sin el campo. Y no hablo solamente del alimento, es que vamos más allá. Pues se está sustituyendo, como decía, la agricultura, que ahora se le da la palabra de agroecología, pero cuidado, agroecología no es ni más ni menos que la agricultura que está en equilibrio con el medio ambiente. Pues eso ha sido la agricultura. Y si no lo estaba en equilibrio, pues esa tierra se estropeaba. Y el agricultor es el más interesado no solamente en que esa tierra se mantuviese fértil y produjese, sino en que para sus hijos y para sus nietos siguiese siendo productiva. Y el agricultor era el más interesado en ver que no podía usar más agua de la que venía, porque donde se saca y no se mete, el fin se le ve. Y porque pensaba en sus nietos. Eso no está ocurriendo ahora. Ahora, el tema es cómo sacamos el máximo beneficio en el periodo más corto posible, usando agua, usando recursos naturales del planeta, cuanto más mejor, porque me va a producir más y voy a vender más. Ese es el problema que se ha producido y eso es lo que hace que en estos momentos se está produciendo más barato, por razones que vamos a ver dentro de un ratito, en Brasil, o en Argentina, o en Chile, o en la India, o en África, que aquí. El producto te viene y el agricultor de aquí no es rentable. Pero fijaros que está ocurriendo otra cosa muy curiosa, porque la agricultura, en el sentido tradicional, no es solo la producción de alimentos. La agricultura bien entendida, porque ahora le llamamos agroecología, mantiene el medio ambiente, por supuesto, mantiene los recursos naturales del planeta, tierra, agua, aire, diversidad biológica, energía, que al fin y al cabo son la base para la producción de esos alimentos. Mantiene el desarrollo rural, evita el calentamiento, absorbe los gases de efecto invernadero, fundamentalmente el CO2, que lo secuestran las plantas, cuando no son monocultivos, y entonces mantiene todo el equilibrio. Lo que ocurre es que, por lo tanto, estoy diciendo, produce el agua cristalina, el aire limpio, sin contaminación, etc. Pero todo eso no se cotiza en el mercado. Lo único que se cotiza en el mercado es el alimento. Entonces, cuando tú simplemente otro produce más barato, eso sí, contaminando, destruyendo, abusando de esos recursos naturales, es más competitivo que tú, porque se está hablando a corto plazo y no a largo plazo. Y entonces, pues lo que estamos haciendo es comiéndonos el capital, no la renta. Y el capital son justo esos recursos naturales que estamos destruyendo y ese medio ambiente que estamos destruyendo. Hay un refrán mexicano que a mí me gusta mucho, dice, el medio ambiente y esos recursos naturales del planeta no nos pertenecen, lo tenemos en préstamo de nuestros hijos. Destruirlo, por lo tanto, es robar a nuestros hijos. Pero es además romper los equilibrios naturales del planeta y, por lo tanto, condenarnos a unos cambios climáticos en el que nosotros somos un virus al que habrá que eliminar. Bueno, dicho esto, un poquito a modo de preámbulo, de alguna manera van los elementos esenciales de los que voy a tratar. Veo que el título que le has puesto a la charla es Alimentación, Semilla
¿cómo puedes definir con palabras muy simples la agricultura? Yo diría, es la utilización, es la transformación de esos recursos naturales del planeta, tierra, agua, diversidad biológica, energía y aire, en alimentos, ni más ni menos. Al fin y al cabo es lo que hace la planta, lo transforma. Y cualquier agricultura, la más moderna, la más tradicional, lo que hacen es esa transformación de los recursos naturales. Si destruimos los recursos naturales, no nos queda nada. Pero digo, ¿estamos produciendo alimentos suficientes para alimentar a la humanidad? Sí. Sin embargo, en la FAO el objetivo principal es eliminar el hambre de la faz de la Tierra. ¿Lo estamos haciendo? No. Hoy pasan hambre en el mundo unos 800, la semana pasada la cifra, 839 millones de personas. Casi un 20% de la población mundial. Pero lo que es más grave es que los que mueren como consecuencia del hambre y la malnutrición son 17 millones de personas al año, o sea, unas 35.000 personas cada día. Lo que supone que están muriendo de hambre 5 veces más que los que mueren de COVID. ¿Cuál es la gran pandemia de la humanidad? Sin embargo, nadie habla del hambre. Nadie habla del hambre, y un amigo mío dice, claro, si es que el hambre se hubiera acabado hace mucho si fuera contagiosa, pero como no es contagiosa, pues no se acaba. Es la prioridad. Mira, esto... os decía, mueren al día unas 35.000 personas. El mismo día que mueren hoy, por ejemplo, estamos gastando en armamento 40.000 millones de dólares. O sea, con eso, al precio que cuestan los alimentos, en el lugar donde mueren estas personas, podríamos alimentar a los muertos del día durante 120 años. Es cuestión de prioridad. Con lo que hemos gastado en los países miembros de la OCDE en salvar a la banca en los últimos 20 años, podríamos haber, con el 2,5% de eso, podríamos haber erradicado el hambre en el mundo. Es cuestión de prioridad. Mira, os decía, la FAO es la Organización de Naciones Unidas para la lucha contra el hambre. ¿Sabéis que el presupuesto de la FAO de 2 años es el equivalente a lo que 2 países desarrollados, en este caso Estados Unidos y Canadá, utilizan en comida para perros y gatos en una semana? Entonces, lo que se está ignorando es dar prioridad a lo que debería de tener. Nadie es sospechoso de ser radical. Un presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en el año 63, el primer Congreso Mundial de Alimentos, decía: hoy, en nuestra generación, tenemos los medios y la capacidad para acabar con el hambre en el mundo en 5 años. Solo falta la voluntad política de hacerlo. Hoy, 80 años después, 70 años después, sigue faltando la voluntad política de hacerlo. Ahora, claro, ¿por qué hay hambre? Te van a decir inmediatamente, lo habéis oído en la radio, en la televisión, no, hay que producir mucho más. Hoy, en el mundo, se producen, según datos de Naciones Unidas, el 60% más de los alimentos que se necesitan para nutrir a toda la población mundial. Los alimentos están en el mercado internacional, pero no llegan ni a la boca ni a la mesa del que tiene hambre. De ahí la necesidad de producir y de acercar la producción, porque el que pasa hambre no solamente está hambriento, es pobre, porque si no fuera pobre lo iba a comprar ahí. Entonces, no se trata de producir más alimentos en Estados Unidos o en España o en Francia para alimentar a África, no tiene sentido. Se trata de ayudarles a producir en cada país lo que ellos necesitan
reduciendo, por lo tanto, las dependencias. ¿Cuáles son las implicaciones que además, claro, tú dices, bueno, sí, está bien, es verdad, pero tú has hablado antes de que hay una relación entre el medio ambiente y el hambre, o la producción agrícola, de la agricultura, o entre la salud y la agricultura? Fijaros, ¿dónde va? Si producimos el 60% más de lo que la humanidad necesita para alimentarse y hay que saber a dónde van los alimentos que no llegan a ninguna boca. Los datos de la Unión Europea, que coinciden con los de Naciones Unidas, es que 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos. La tercera parte de la producción mundial se pierden y se desperdician en el camino. Y la mayor parte terminan en el cubo de la basura. En Europa, 89 millones de toneladas métricas al año de alimentos terminan en la basura. En España, 7,7 millones de toneladas métricas. 169 kilos por habitante y año terminan en el cubo de la basura. Y el 30% de ello en envases sin abrir porque han caducado. Y aquí sí hay una responsabilidad también nuestra. Es importante. Ahora, ¿cómo afecta esa producción de alimentos al medio ambiente? Producimos mucho más de lo que se necesita. No alimentamos a la población mundial, pero ¿cómo va a afectar al medio ambiente? Pues, según los datos del Panel Internacional de Expertos Eminentes de Cambios Climáticos, estamos en la producción de los alimentos que se hacen hoy con este sistema tan eficiente de producción de alimentos, digo eficiente desde el punto de vista económico, porque produce mucho más de lo que necesitamos, pues es que la producción de los alimentos vierte a la atmósfera 11.000 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero, o sea, el 28% de los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. Ahora, esto es muy serio, porque realmente lo que está provocando es, estamos diciendo que la tercera parte de la causa del cambio climático, el 28%, casi el 30%, es debido a este sistema agrícola. Decía, es eficiente desde el punto de vista económico, pero no desde el punto de vista social, puesto que no alimenta todo. Fijaros que si cogemos solamente los alimentos que van a perderse en el camino, lo que os decía que la mayor parte terminan en la basura, para producir los alimentos que no se va a comer nadie, estamos utilizando 1.400 millones de hectáreas, 28 veces la superficie de toda España, si toda España fuese fértil. Para producir los alimentos que no van a llegar a ninguna boca, estamos utilizando la cuarta parte de agua dulce del planeta cada año. Para producir esos alimentos que no vamos a comer, estamos utilizando 300 millones de barriles de petróleo al año. Y solo en la producción de lo que no se va a comer nadie, estamos contaminando un 10%. El sol es responsable de un 10% de esos gases de efecto invernadero que provocan los cambios climáticos. Eso no es eficiencia. La eficiencia es solo económica para algunos, que no son los agricultores, sino las grandes multinacionales que están detrás y que son las que nos están sirviendo los agroquímicos, las semillas comerciales, uniformes estables, etc. Entonces, veis la serie de contradicciones que surgen. Pero este sistema agroalimentario, esta agroindustria, ¿es saludable? Pues mira, os doy los datos. Os decía antes que una tercera parte se desperdicia, pero hay casi otra tercera parte de los alimentos que se producen, unas 1.200 millones de hectáreas en este caso. Lo que se produce ahí termina en la producción de lo que llamamos comida basura, que echamos como basura en nuestros estómagos. Lo que estoy diciendo es, y aquí ya no estoy hablando de la desnutrición
nutrición o el hambre, estoy hablando de la mala nutrición. Y en estos momentos, en Europa, el 66% de la población, debido a una mala nutrición, es obesa y con sobrepeso. Y esas son las cifras más o menos en España. En España, el 32% de los niños entre 3 y 9 años son obesos o con sobrepeso. ¿Qué efecto tiene eso en la salud? Claro, la obesidad y el sobrepeso son las causas principales, los estímulos principales de lo que se llaman enfermedades no transmisibles. Estoy hablando del cáncer, de las cardiovasculares o de la diabetes. Entonces, fijaros qué contradicción. De hecho, el número de personas obesas y con sobrepeso en el mundo que ha crecido increíblemente en los últimos 10 años hasta el punto de que hasta el 2005 había muchos más hambrientos que personas obesas y con sobrepeso. Sin embargo, a partir del 2005 se igualan y ahora mismo el número de personas obesas con sobrepeso es 3 veces más que el número de hambrientos, sin que haya bajado el número de hambrientos. Ha subido los obesos con sobrepeso debido justo a esa mala alimentación, a esas grasas saturadas, a esas bebidas gaseosas, etc. Y son 1.600 millones de personas obesas y con sobrepeso, casi 2.000 realmente las últimas estadísticas a nivel mundial. Y eso tiene un costo. La Unión Europea está gastando en medicinas para combatir la obesidad, sí, para combatir las enfermedades provocadas por la obesidad y el sobrepeso, 700.000 millones de euros al año. 700.000 millones de euros al año es 12 veces lo que gasta en la PAC, Programa Agrario Común. Es evidente que si en vez de utilizar esas medicinas se estuvieran utilizando en fomentar una alimentación sana y saludable, y por lo tanto la PAC sirviese también para mantener el equilibrio medioambiental y para producir salud y dar información a toda la gente, de ello no sería necesario esos 700.000 millones al año. ¿Quién se beneficia de eso? Pues las grandes farmacéuticas, las que están vendiendo las medicinas que tenemos que comprar para mejorar la salud en las enfermedades provocadas por esa obesidad, pero también en adelgazantes. Que ahora mismo en algunos países de la Unión Europea se está gastando más en adelgazantes que en comer. Y bueno, es que la comida es muy cara. No es verdad. No es verdad. Cuando yo era niño, se utilizaba el 65% del salario medio para comer. Hoy estamos utilizando el 16% del salario medio. Estamos dando prioridad a otra serie de bienes que a lo mejor son mucho menos necesarios. Bueno, dicho eso, con respecto a los alimentos, pero ¿por qué de todas maneras, y vamos a entrar en el tema de las semillas casi directamente, pero ¿por qué está fallando para que produzcamos mucho más de lo que se necesita a través del sistema agroalimentario, para que estemos contaminando el medio ambiente como consecuencia de la producción de alimentos innecesarios y para que estemos... ¿Qué ha cambiado? Mira, yo recuerdo, y algunos de vosotros lo recordaréis, cuando yo era niño y me caía un trocito de pan al suelo, mi abuelita o mi mamá o mi papá, coge, bésalo y cómetelo. Bésalo y cómetelo. El pan, el alimento, era sagrado. No se podía tirar. Y claro, que es la base de la vida. En la mayor parte de los países y de las religiones representa al Dios que corresponda. El arroz en la India, o el maíz en México, o el
pan y el trigo en Europa, porque hay una religión cristiana donde el pan Dios se transforma. Hoy no, hoy el alimento no es solo el pan, hoy tiramos también el jamón jabugo si es preciso, porque ha caducado. Y no importa, el alimento es una pura y nuda mercancía. Y a ese proceso de mercantilización de los alimentos han contribuido el que esa agricultura se haya transformado en el agronegocio, a que sean un pequeño grupo de multinacionales las que controlan en el mundo la producción mundial. ¿Cómo la controlan? A través de los agroquímicos, a través de los pesticidas, a través de los insecticidas, a través de las semillas comerciales. Y sobra decir, no sé, algunos habréis leído hace unos años, como la Monsanto se unió a la Bayer por un total de casi 100.000 millones de euros, como unos meses antes se había unido la Syngenta con la China, y como se han formado tres grandes fusiones multinacionales que hoy controlan el 65% de los agroquímicos del mundo y el 73% de las semillas comerciales del mundo. Con lo cual, claro, ellos van a primar sus intereses, y es lógico. El objetivo de una industria es maximizar beneficios. Lo que ocurre es que ahora mismo no hay una competencia leal, ni siquiera entre ellos, porque lo que hay es un gran oligopolio. Claro, y estos son los que evidentemente está en su interés el producir cuanto más mejor y cuanto más barato mejor, independientemente de que haga daño al medio ambiente, donde quiera que se produzca, y venderlo en otras partes del mundo. Claro, decimos, bueno, ¿por qué no producimos los alimentos? Mira hasta dónde llega el consumir alimentos que vienen de otras partes del mundo. En España, esa dependencia, no solo ya de los agroquímicos y las semillas comerciales, del propio alimento. El alimento medio que llega a nuestras bocas hoy en España ha recorrido previamente entre 2.500 y 4.000 kilómetros. Algunos recordaréis en los periódicos hace 10 o 12 años, dos grandes camiones chocan en Portbou, en la frontera entre España y Francia. Uno venía de Holanda a España, el otro iba de España a Holanda. Chocan, se desparraman sus mercancías. ¿Sabéis lo que tenían? Ambos llevaban tomates. Tomates que venían a España, tomates que salían de España. Cuando yo le pregunto a un amigo mío, un economista neoliberal, además muy conocido, digo, pero oye, esto es una tragedia para la economía del país. Y la respuesta fue, no, ¿por qué? Esto es muy bueno, porque cuanto más se vende y más se compra, mejor, más sube el PIB, Producto Interno Bruto. Me pareció una barbaridad, pero mira, y es verdad, más sube el PIB. Entonces, ¿el PIB qué está midiendo? Lo que es el medidor del desarrollo, es el indicador del desarrollo de los pueblos que está midiendo. Está midiendo el crecimiento mercantil. Lo cual es muy serio. De hecho, vamos a ver, si nosotros, fijaros, y esto está aceptado a nivel mundial como el instrumento para medir el desarrollo. Si nosotros, en vez de estar aquí con esta charla, pues nos cogiéramos unas cuantas botellas de whisky, nos emborrachamos, salimos a la calle, paramos la carretera, pasa un camión grande, nos mata 4 y 3 se van al hospital, se mueve el dinero y el PIB sube, aunque parezca una chorrada, el PIB sube. Es un ejemplo clásico de los economistas. No puede ser que sigamos viviendo de esta manera. Pero bueno, esto es un poquito ya ajeno a nosotros, no vamos a conseguir, a ver si estamos viendo las cosas, pero no vamos a conseguir por ahora cambiarlo. Pero lo que sí quisiera es, en esta forma de producir, otra cosa que ha sufrido las consecuencias de esa globalización de la agricultura a través de la agroindustria han sido la biodiversidad agrícola. Y de nuevo, perdonadme que vuelva a cuando yo era niño, pero cuando yo era niño, pues en mi pueblo había determinados tomates que los producíamos nosotros, o pimientos, o sandías, o
enormes. Y en el pueblo de al lado eran distintos, y en el otro eran distintos, tenía el sabor, tenía un olor determinado, etcétera, etcétera. Había una enorme biodiversidad. Hoy, realmente, hay 8, 10 o 15 variedades y no hay más. Esa biodiversidad se ha perdido. ¿Pero por qué la había entonces? Hombre, yo recuerdo que cuando salía un tomate muy bueno de sabor, mi papá decía: Pepe, guarda las semillas porque este es muy bueno. Y si salía un melón que duraba hasta Navidad, guarda las semillas que este se conserva muy bien. O una sandía muy dulce, guarda las semillas que es muy dulce. Yo las guardaba. Entonces, esas variedades, esos miles de variedades, estaban adaptadas a las condiciones locales de cada lugar, a los gustos de la familia, a las recetas culinarias de la abuela. Salían bien si las hacía con esa variedad, no con otras. Entonces, ese proceso de adaptación milenario, claro, que la agricultura empieza hace 10.000 años. Cuando empieza la agricultura es cuando empieza ese proceso de selección de variedades locales, adaptadas también muy bien a las condiciones de enfermedades. Quiero decir, si en esta zona es muy común determinados tipos de insectos o de bacterias o de virus, las variedades que has ido seleccionando necesariamente son resistentes. Si no se hubieran muerto hace mucho. Bien, todo eso en los años 60, como consecuencia no deseada de la llamada Revolución Verde, se pierde. Y además se pierde, y esto es lo triste, que existe legislación, por ejemplo, en España y en Europa, a nivel mundial, porque es en el que se exige que para que una variedad pueda comercializarse tiene que ser uniforme y estable. Justo esa idea de guardar las semillas de este tomate, no de aquel, de este, porque está más bueno o es más oloroso. Ahora tienen por ley, todos los tomates tienen que ser dentro de una variedad idéntica. Has castrado a la variedad de la cosa más importante que tiene para adaptarse a las condiciones variantes del medio ambiente y de tus gustos y de las necesidades humanas, que es la diversidad. No te estoy hablando aquí, cuando hablo de biodiversidad aquí, no estoy hablando de qué pena que se están muriendo los opandas. ¿Cierto? Es muy importante que no se muera y que se mantenga. O los leones o los rinocerontes blancos. Te estoy hablando que la diversidad intravarietal y entre variedades de las variedades tradicionales adaptadas a las condiciones y los gustos lugares y los gustos locales, se ha perdido esa diversidad. Y la capacidad, por lo tanto, de seguir adaptándose a los cambios climáticos que vienen, se ha perdido. Pero cuando se pierde esa diversidad y aparece una enfermedad, ya no puedes seleccionar, porque tú no puedes seleccionar nada si todo es idéntico. Por lo tanto, ¿de quién dependes? Es que te venden las semillas. En los laboratorios están trabajando para producir la nueva semilla porque viene una enfermedad. Como se está trabajando en las gripes que van a venir con vacunas. Pero, con lo cual, ahí es inevitable. Pero en este otro caso no. Entonces, hemos privado al agricultor y a la semilla de su capacidad de adaptarse, con lo cual ha aumentado su dependencia. Entonces, fíjanos hasta qué punto a nivel mundial se ha perdido el 95% de las variedades tradicionales que usaban nuestros abuelos y se han perdido para siempre. Y, según datos de la FAO, a lo largo de la historia de la humanidad hemos utilizado, no ya variedades, ahora hablamos de especies, la variedad dentro del tomate y muchas variedades, pero ahora hablamos de especies que sean uniformes y estables. Y 190 y tantos países en el mundo lo han adoptado esa norma, bajo la presión muchas veces de las propias compañías multinacionales. Fijaros hasta que hace 3 años en Tanzania se aprueba una ley en la que al agricultor que siembra sus variedades de toda la vida, sus variedades tradicionales, se le tiene que pagar una multa de $200.000, lo cual es impensable, porque ningún agricultor en Tanzania va a ganar en toda su vida esa cantidad. Alternativamente, 10 años de cárcel. Claro, en 2 años desaparece toda la variedad.
Yo lo encuentro hace año y pico en Ginebra, en la oficina de las Naciones Unidas de Ginebra, a uno de los representantes de Tanzania. Digo, oye, ¿cómo es posible que tu país haya aprobado esto? Ay, sí, Cristina, es que tenemos presiones muy fuertes en determinados países que no nos dan ayuda internacional si no aprobamos esta ley. ¿Cuáles son estos países? Me citó 3 países desarrollados que se han presionado. ¿Por qué? Porque esas grandes multinacionales que venden las semillas comerciales tienen su sede en estos países. Eso evidentemente es utilizar las semillas, es utilizar el alimento como arma política, pero eso está ocurriendo constantemente. Es más, cuando se pierde esa diversidad de semillas tradicionales mantenida a lo largo del milenio, que a ti también es un peligro muy grande. Y es que ahí estás perdiendo, decía antes, determinados tipos de resistencia a la enfermedad. Os cuento un par de ejemplos. Algunos habéis oído hablar de la famosa hambruna europea o hambruna irlandesa del siglo XIX. Bien, aquella fue, como decía, en la hambruna murieron de hambre 4 millones de irlandeses en un par de años, lo que no se hizo por qué. Y es que cuando la causa fue la falta de diversidad biológica de la patata. La patata no existía en Europa. La patata se trae a América Latina. Cuando llega a Europa, llega un puñado de patatas, todas iguales, marrones por fuera, blanco-amarillentas por dentro, redonditas, y en el año 1840 y tantos, en Irlanda, aparece una enfermedad, el Phytophthora infested, era un hongo, y mata todas las patatas, que eran todas iguales. No encontraron ningún producto químico para combatir esa enfermedad. Mueren todas las patatas, también en el resto de Europa, porque no había ninguna resistente a esa enfermedad, y ahí mueren, en el caso de los residentes, mueren 2 o 3 millones, pero es que había 10 millones de habitantes, y casi la mitad de los que no mueren de hambre emigran a Estados Unidos como consecuencia del problema este, porque la patata era el cultivo principal en su alimentación. ¿Cómo resuelven el problema? Pues alguien tiene que decir, claro, la patata no era de aquí, las que vinieron aquí eran idénticas. ¿Qué pasa si vamos a Perú, Bolivia y Ecuador, de donde venían esas patatas? Cuando llegan allí se encuentran con que las patatas no eran todas marrones por fuera y blancas por dentro, ¿no? Las había moradas, las había rojas, las había amarillas, las había verdes, las había con manchas, las había en forma de tirabuzón. Había una diversidad enorme. Y esa misma diversidad que se veía viendo el color, la forma y el tamaño, existía también cuando analizaba, y muchas de ellas eran resistentes a unas enfermedades y otras a otras. ¿Se resolvió el problema? Claro, se trajo las semillas resistentes que había allí, seleccionadas a lo largo del milenio por los pequeños agricultores tradicionales, se traen a Europa y el problema resuelto. Se introduce esa resistencia en nuestras variedades y se resuelve. Yo hice en los años 70 mi tesis doctoral con melones españoles. Colecté unas 380 variedades distintas de melón en toda España, yendo los caminos, pidiendo por carta a los alcaldes, etc. En una de ellas, en uno de los casos, viajando las urdes de la provincia de Salamanca, era una de las zonas, de Cáceres, perdón, era una de las zonas más paupérrimas, más pobres de España en aquel momento. Y fui a esa zona también para colectar semillas de distintos lugares y distintas condiciones climáticas, etc. Y colecté un par de variedades. Y ya estaba en la carretera, volviendo a Madrid, estaba entonces en la Universidad Politécnica de Madrid, y llega el señor conmigo. Y serían las 6 de la tarde, y dice, yo estaba esperando el autobús, que me tenía que llevar. Y el señor dice,
¿qué viene usted a hacer aquí? Bueno, es que estoy colectando semillas de melón. ¿Y para qué quiere usted semillas de melón? Hombre, es que se está perdiendo la diversidad que hay muchas variedades con sabores muy distintos, con tamaños, con formas, y se está perdiendo. ¿Y qué? Porque algunas de ellas, pues, pueden ser resistentes a enfermedades, es una pena, entonces me escucha, yo con cara de 8, yo no sabía si se estaba riendo de mí o qué estaba pensando, y ya, cuando yo termino de hablar, dice, ¿sabe usted lo que le digo? Que tiene usted mucha razón. Porque mire usted, aquí cuando hace 10 años apareció la enfermedad esta de los pimientos y tal, menos mal a los pimientos del tío Tortilla, que eran resistentes, pues yo nos había jodido los pimientos para toda la vida. Se murieron todos menos los míos. Y cuando después hubo aquella sequía tan fuerte en tal año, pues se nos murieron las sandías, menos las del tío Menganito. Y menos mal, ahora tenemos sandías porque las del tío Menganito no se murieron. Y entonces yo ahí empecé a tomar nota, como loco, por favor. Me estaban diciendo, lo que decía, su experiencia me decía que eso que yo estaba diciendo, sin entrar en profundidades, él lo había vivido. Y hizo una reflexión. Qué pena, mire usted, que mis hijos no lo entienden. Bueno, pues total, y en ese momento llega el autobús. Veo que viene el autobús. Entonces le doy las gracias, y usted no sabe cuánto le agradezco, he rellenado un montón de páginas con lo que usted me ha dicho, pero me tengo que ir, porque viene el autobús. No, usted no se va, porque estamos hablando, usted no se va. Pero es que ya no hay ningún autobús, no había más que un autobús hasta mañana. Pues igual, se va mañana. No, es que no puedo llamar por teléfono porque he quedado con unos amigos en Madrid. Ya se dan cuenta que llegan. No, pero mire, que tampoco no hay hoteles aquí. Se queda usted en mi casa. Bueno, yo no sabía, estaba con la duda. Por una parte me apetecía muchísimo seguir conversando con él. Por otra parte, mi deber me llamaba en el otro lado. Y entonces el tipo me hace el chantaje. Me dice, mire, si usted se queda, yo le voy a dar unas semillas de melón, que cuando los demás se mueren, los míos no se mueren. Lo que yo necesitaba era ese empujoncito, y digo, vale, me quedo. Entonces ya pasa el autobús, y dice, bueno, vamos primero, antes de que se nos haga de noche, vamos al campo a coger los melones estos, que está aquí mismito, fueron casi 2 horas, los dos montados en el burro, porque era por unos estos de pitón, y llega esto me da la semilla, luego, y dormí en su casa, estuvimos hablando hasta las 3 o las 4 de la mañana, me llené un cuaderno entero de notas, era un pozo de sabiduría, aquel hombre, qué pena que sí, lo tengo por aquí, pero no tenemos tiempo de ver la diapositiva. Y bueno, yo ya me volví al día siguiente satisfecho a Madrid, pensando qué bien, cuánto he aprendido y tal, pero para mí ese caso se había acabado, ya ahí se acababa la historia. Pues no se ha acabado la historia. Las distintas variedades que yo había ido colectando con las que hacía esa tesis doctoral, las criábamos en el campo, en una finca de Aranjuez, la finca La Pavera. Ahí sembramos esta variedad y muchas otras. Durante 3 años tomábamos datos, etc. Y cuando tomamos los datos los y de la universidad, un par de años después, me mandan una nota diciendo que hay una variedad que ha sido resistente a una enfermedad, a un tipo de fusarium, en el que no había ninguna resistencia a ninguna variedad comercial. Era la única resistencia que le había encontrado. Cuando miro, era la. Hoy, esa resistencia, esos genes de resistencia, se han introducido en casi la totalidad de los melones comerciales del mundo. Este señor, ignorante, no sabía leer ni escribir, había mantenido eso y me lo miraba de algo triste. Es que esa variedad, lo triste, bueno y es malo, pero a veces te queda una cierta inseguridad, porque cuando vas por los países y vas viendo que hay variedades que han introducido eso, pero
Los científicos que la produjeron, con los científicos, las grandes industrias, la patentaron. Y entonces tú tienes que pagar royalties para poder utilizarla. Pero ¿quién era el verdadero inventor? Era el agricultor de las urdes. No era esa gran compañía. Esa no, sí, es la que introdujo esos genes en la nueva variedad comercial, pero la resistencia la había seleccionado él y su familia. Esto para deciros lo importante que es, sobre todo en época de cambios climáticos, esa diversidad biológica que hemos perdido. Y lo importante que aquí eran esas variedades tradicionales que estoy seguro de que las hubo y que hoy ya no están, y estás comprando la semilla toda uniforme y estable, que va muy bien cuando a esa semilla pues, tú le añades determinados fertilizantes, determinados agroquímicos, determinados pesticidas, etc. Y sin embargo, las que estaban adaptadas a las condiciones climáticas ya no están para siempre. Total, planteados estos problemas y viendo un poco como causa de esto, por una parte la mercantilización, por otra parte la uniformización, ¿cuál es la solución? Pues lógicamente tiene que ser esa soberanía alimentaria, la localización, cuanto más cerca tengamos el alimento, tanto mejor. Por lo tanto, la agricultura familiar. Pero claro, cuando tú hablas de agroecología o de agricultura familiar, la pregunta es siempre, ¿pero tú crees que con la agricultura familiar se puede alimentar al mundo? Hay un estudio muy interesante que hace la FAO pues en el año 2013, en el que lo que hizo fue no es decir qué agricultura produce más, la agroindustria o la agroecología o la agricultura familiar, no es cuál produce más. Y decimos cuál produce más, obviamente, produce más la agroindustria. La pregunta era, de los alimentos que sí llegan a la boca del consumidor, no los que se pierden en el camino, sino los que sí llegan, ¿de dónde proceden? El 82% a nivel mundial, no quiero decir que sea de España, el 82% de los alimentos que llegan a la boca del consumidor proceden de la agricultura familiar, con lo cual ¿quién alimenta? De hecho, el año 2014 fue el año internacional de Naciones Unidas para la agricultura familiar. Y aquello fue también que la década 2019 hasta el 2028 es la década internacional de agricultura familiar en Naciones Unidas, que ahí es donde estamos ahora mismo. Ahora, aquí viene la otra pregunta. Que así, oye, la agricultura familiar es la que produce los alimentos que hoy alimentan al mundo. Repito, no hablo de España, hablo a nivel mundial. Pero esa agricultura y esa agroecología es muy cara. O sea, los alimentos serían mucho más caros. Es posible que fueran más caros, no sé. Pero, de nuevo, vuelvo a un estudio muy interesante. Bueno, antes, uno de los más significativos lo hace un grupo de investigación de Canadá hace 3 o 4 años, para ver los precios ocultos de los alimentos. ¿Qué es lo que hace? Esto lo que han estudiado es, bien, vamos a ver. Si comparamos la agroindustria con la agroecología, por cada euro que tú pagas en el mercado por comprar un producto de la agroindustria, toda la sociedad, a través de nuestros impuestos, estamos pagando 2 euros más para paliar los efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la salud humana que provoca la producción y el consumo de ese producto. Estamos hablando de esa emisión de CO2 y de gases de efecto invernadero, o del exceso de agua, o quiero decir, todo eso que os decía que estábamos utilizando de los recursos naturales del planeta, tierra, agua, aire, diversidad biológica, y la responsabilidad de los cambios climáticos, y tú tienes en cuenta lo que estamos pagando para resolver ese problema y para resolver enfermedades no transmisibles, esos 700.000 millones de euros al año de que hablábamos antes, resulta que
es verdad, pero eso son externalidades del sistema. No son externalidades del sistema, perdona. Esto habrá que integrarlo. Ya en la cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro se dijo que la solución del tema medioambiental y cambios climáticos pasaba por por considerar que el que contamina paga. Ahora, si hacemos que el que contamina paga y el que provoca enfermedades paga, porque provoca la mala alimentación, entonces resulta que el precio que tendrían que vender su producto para que fuera rentable sería 3 veces más. Pero claro, si el producto de la agroindustria se vende 3 veces más caro, resulta que el producto de cercanía y la agroecología es rentable. Y si ese producto es rentable, no hubiera habido un empobrecimiento rural en España. Y si no hay empobrecimiento, no hay envejecimiento, no hay éxodo rural. Y si no hay éxodo, no hay envejecimiento de la población. Entonces, el problema que se está subvencionando, hay que subvencionar al campo para que se mantenga la población. No, el problema no está en subvencionar el campo, que a lo mejor es necesario, pero es que vamos a quitar las subvenciones encubiertas a la agroindustria. Porque son, cuando nosotros tenemos que pagar por los impuestos, los que están contaminando tendrían que pagar como consecuencia de su actividad, ese dinero que nosotros pagamos es una subvención encubierta a las grandes multinacionales, a Monsanto y a todas estas grandes industrias que son las que están provocando el problema. No sé si queda claro, pero esto es un problema de fondo grave. Bueno, yo creo que no vamos a ir ya mucho más allá, porque sí, quizás es decir que os hablaba antes de esa cumbre de Río del año 92. En esa cumbre hay 2 lemas, uno es que contamina paga y el otro, que yo creo que viene muy a cuenta, que es piensa globalmente y actúa localmente. Claro que todo lo que hemos desarrollado hasta ahora ha sido más que nada el ver que hay una serie de políticas equivocadas. Hay una serie de leyes erróneas, con las que hablábamos de que las semillas sean uniformes y estables. Hay, sin embargo, otras que son muy positivas, de las que hemos hablado, como es el Tratado sobre Semillas y dentro de él un artículo 9 que se llama Derechos de los Agricultores Tradicionales y que establece una serie de derechos sumamente interesantes. El Parlamento Español aprueba el Tratado Internacional que se negocia a lo largo de 20 años en la FAO y el Parlamento Español lo aprueba, pero no se está cumpliendo. Hoy es papel mojado, o hace poquito, hace 2 años, en Naciones Unidas de Nueva York se aprueba la Declaración Universal sobre los derechos de los campesinos y del medio rural, que tampoco se está cumpliendo. Y al mismo tiempo hay otra ley. Todo esto son políticas públicas. Es evidentemente una política pública el uso de las variedades locales. Obviamente en Tanzania se estaba haciendo lo contrario. Pero son políticas públicas en sí. Depende de la voluntad política, como decía Kennedy, lo decía al principio. Falta la voluntad política. Y hasta ahí es de lo que hemos hablado. Pero, ¿y nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Estamos libres de culpa? No, os decía antes, si nosotros, España, estamos comprando mucho más de lo que necesitamos, y en España 169 kilos por habitante y año terminan en la basura, esa es nuestra propiedad. Cada vez que yo voy a comprar, no tiene sentido que compre más de lo que voy a necesitar por si acaso. El hecho de que compre más de lo que necesito, pues probablemente tiene mucho que ver con lo que os decía antes de que los alimentos hoy son excesivamente baratos. ¿Sí? Pero sobre todo no me puedo permitir el lujo de tirar. ¿Sí? No te digo besar lo que sea que hay en el suelo y comerte, pero no comprar más por si acaso. Pero es que no es solo comprar más, es que cuando tú vas al mercado
eres tú quien decides qué compras. Y si sabes todas las implicaciones que esto lleva, se trata no solo de comprar, sino de ver qué puedes comprar para estimular determinados tipos de producción. Porque cuando yo compro esto o aquello, estoy estimulando la producción agroindustrial o la producción agroecológica o la producción de agricultura urbana o la producción de agricultura periurbana. Soy yo, por mi compra, el que estimulo que se vende una cosa a otra. No puedes tener en cuenta solamente el coste económico, también, pero no solo. Por lo tanto, en definitiva, dice Carlo Petrini, presidente de Slow Food International, él dice que el alimento, que el comprar no es un acto, sino comprar es un acto político. Porque cuando voy y compro determinadas cosas, estoy fomentando determinados tipos de desarrollo. Y yo siempre me gusta resumirse diciendo que tenemos que ser capaces de transformar nuestro carro de la compra pacíficamente en un carro de combate por un mundo mejor. Entonces, yo creo que esto no lo podemos aplicar como ciudadanos o como consumidores, pero que además como ciudadanos, en nuestro país y en muchos otros, tenemos otro derecho muy importante, que es el derecho al voto. Y que cuando yo voy, claro, a mí sería ideal que hubiese partidos que tengan muy en cuenta todos estos temas agrícolas, medioambientales, industriales, etc., porque estarían pensando primero de manera amplia en el mundo, por supuesto en su pueblo, por supuesto en su país, pero además en el mundo, y tenderíamos a tratar de evitar esos cambios climáticos. Pero nunca encuentran el partido de que es el ideal. Es verdad que nunca lo encuentran, pero los países que tenemos el privilegio de poder votar, sí tenemos que saber al menos, si no sabemos a favor de quién, sí en contra de quién, que van a ser los que más daño hagan. Y aquí no estoy hablando, fijaros bien, no estoy hablando de izquierdas o derechas, no tiene nada que ver con eso. Puede tener, hay una cierta relación, pero no ese es el tema. Es quiénes pueden ayudar más o quiénes van a ayudar menos a resolver el problema de los cambios climáticos, del calentamiento global, de la desaparición de las especies. Y en eso nos va la vida a nosotros y a nuestros hijos. En el ejercicio del voto también tenemos que tener en cuenta eso. Pues habría, obviamente, a través de Internet, pues conseguir información como yo estoy dando aquí, porque normalmente los medios de comunicación hoy obedecen más los intereses de quienes les pagan y por tanto no siempre vais a encontrar información fidedigna. Internet nos permite comunicarnos con personas que están en otro extremo del mundo y como decía al principio, la problemática hoy en cualquier país del mundo, los problemas sociales son idénticos. No solo nos permite comunicarnos, nos permite asociarnos y actuar en conjunto. Mirar el movimiento de Greta Thunberg, me parece una niña maravillosa, y que ha conseguido movilizar a la juventud del mundo para combatir el cambio climático. Creo que todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. O alguien puede estar tentado, como decía alguien, que yo soy tan pequeño que no puedo tener un impacto en la sociedad. Y otros dicen, lo que pasa es que tú no has dormido nunca con un mosquito en tu habitación. Es un poco, claro que podemos tener impacto, no solamente tenemos que ser mosquitos, protestar, decir esto no, protestar por un mundo mejor, no estamos hablando de no destruir el planeta, que no es izquierda o derecha, no destruir el planeta. Y si hay que ser no mosquitos, no moscas cojoneras, seamos moscas cojoneras. Y no, digamos, es imposible. ¿Quién hace huir a los toros bravos? ¿Sabéis el único animal que hace huir a un toro bravo? El tábano. Y es así de chiquitito. Pues desde ese punto de vista podemos, y debemos, ser mosquitos o moscas cojoneras y de alguna manera hacer oír nuestra voz. Se puede cambiar la sociedad. Termino con otro ejemplo muy significativo. Una especie de cuentecito, el del colibrí, no sé cuánto. Hay un incendio enorme, también para ver qué se puede, qué puede hacer.
un gran incendio en el bosque. Todos los animales huyen despavoridos en todas direcciones, menos uno, un colibrí. Llega al lago, coge una gotita en el pico, va donde está el fuego y la suelta. Y vuelve al lago y otra gotita y la suelta. Y otra. Y en una de esas se encuentra el elefante que va despendolado. ¿Pero dónde vas, colibrí? No, es que estoy intentando apagar el fuego. ¿Tú crees que lo vas a conseguir? Dice, yo hago mi parte. Yo hago mi parte. Hagamos nuestra parte, cada uno. Hagamos nuestra parte como consumidores. Pero también hagamos nuestra parte como productores, viendo de qué manera se puede, empezando por lo local, hacer cambios que permitan construir un mundo mejor. Y sobre todo un mundo que sea sostenible. Gandhi da un ejemplo muy grande. Él consigue liberar a la India, una colonia británica en aquel momento, y además sienta un ejemplo importantísimo con un movimiento absolutamente pacífico. Gandhi y Descartes. Gandhi tiene dos frases, con esto lo dejo aquí, dos frases que son muy significativas y que están en consonancia. Para mí una con el mosquito y otra con el colibrí. La del mosquito es cuando dice que la tierra tiene recursos para satisfacer las necesidades de todos, pero no la avaricia de algunos. Y la otra frase que me encanta es cuando dice: sé tú el cambio que esperas ver en el mundo. Mucha